podamos, y que los padres podamos de una manera intencional el poder hablar sobre estos temas con nuestros hijos. Y vamos a contarte unas historias acá que encontramos en la Biblia. La Biblia... algunos, perdona mi amor, algunos ya nos han estado poniendo en el chat sus respuestas acerca de las preguntas que hiciste. Gracias por compartir con nosotros. Es muy bonito que puedan ir contestando las preguntas que Byron acaba de hacer, porque de esa manera interactuamos, ¿no? Y es muy confortante para nosotros que estamos aquí frente a ustedes, encargados del privilegio de exponer la palabra del Señor, saber pues que tenemos de ustedes también una retroalimentación. Y queremos que si mientras vamos haciendo este estudio acerca de sexualidad y hablarla con los hijos, tienes preguntas, tú las puedas también ir manifestando, ¿no? Puedas dejar tus preguntas, o al final también vamos a tener un espacio de preguntas, así que de pronto la anotas para no olvidarte y la quieres decir, pues también pudiéramos hacerlo de esta forma. Así es. Ok, mira, vamos a ver la historia de Lot. Un hombre que lo encontramos allá en el Antiguo Testamento, perdón, allá en el libro de Génesis. Lot era primo, sobrino de Abraham. Y pasa acá algo interesante. Cuando Abraham y Lot se separan, Abraham le dice, bueno, mira, nosotros hemos crecido, hemos prosperado, ya está habiendo problemas acá entre nosotros, así que yo te pido que tú escojas un lugar a donde tú quieras ir, le dice Abraham a Lot. Escógete un lugar que si tú vas al norte, yo me voy al sur, si tú te vas al este, yo me voy al oeste. Y lo pone a Lot a escoger. Y eso tú lo puedes encontrar en la Biblia, no está en el capítulo 19, pero sí lo puedes encontrar en el capítulo 13, donde está la historia de Abraham y Lot cuando se separan. Es interesante que dice la palabra, y lo vamos a ver acá, que de alguna manera Lot empieza a mirar a su alrededor y se empieza a dar cuenta que allá hay un lugar interesante. Dice en el verso 10 del capítulo 13, Lot miró por todo el valle del río Jordán y vio que hasta el pueblo de Zoar, el valle tenía bastante agua y era como un gran jardín, se parecía a Egipto. O sea, ve las tierras y ve un lugar muy hermoso, y un lugar tremendo, un lugar donde, recordemos, en el desierto, tener agua, eso era un privilegio. Lot escoge ir para allá, escoge, entre comillas, humanamente hablando, el mejor lugar, pero Lot no mide las consecuencias de ir a vivir cerca de Sodoma. ¿Por qué? Porque más adelante nos va a decir la Biblia que Sodoma era un lugar, mira, pervertido, dice el verso 13, donde toda la gente era muy mala y cometía horribles pecados contra el Señor. Entonces, Lot les quiso dar estabilidad a su familia, ¿a costa de qué? A costa de su integridad. Y mira, te quiero mencionar acá algunas cosas. A veces los padres tenemos buenas intenciones con los hijos y decimos, bueno, hijo, te voy a dar lo que yo no te he dado, lo que a mí no me han dado. Entonces, a mí nunca me dieron un celular, a mí nunca me dieron un computador, yo nunca tuve esos privilegios que ahora hay con la tecnología y todo lo demás. Hijo mío, toma el celular, toma la tablet, toma el computador, pero, aunque no estoy diciendo que esto sea malo, sin embargo, a veces le damos todo eso a costa de la integridad de ellos. ¿Por qué? Porque no aprendemos a poder hacer un seguimiento para saber qué están viendo nuestros hijos en el teléfono celular, qué están viendo nuestros hijos en el computador, qué están viendo nuestros hijos en la tablet. ¿Sabías tú que hoy en día hay un ataque del 90% en cuanto al tema de pornografía que está dirigida a nuestros hijos? Y leía hoy historias de hijos que estaban metidos y están metidos en temas de pornografía, en temas de inmoralidad sexual, sin que sus padres se enteren. ¿Por qué? Porque hoy en día estás a un clic de encontrar cualquier tipo de porquería en el internet. Lot lleva a su familia para allá. Lot forma a su familia en Sodoma. Los lleva a vivir allá. Y acá quizás un paréntesis, ¿no? Yo creo que también el lugar donde vivimos mi vida, creo que es importante, el ambiente, el entorno donde se crían nuestros hijos. Bueno, tiene que ver mucho con nuestras decisiones, ¿no? Yo creo que todo definitivamente tenemos que pasarlo por la coladera de la voluntad del Señor, aún en cosas así como incluso
el tiempo que yo voy a tener para poder compartir entre mi familia y mi trabajo, o diferentes decisiones que a veces son bastante, las tomamos bastante rápido quizás, pero que pudiéramos preguntarnos antes de tomar una decisión, si esto, que pareciera algo muy sencillo y simple, pudiera atentar contra la integridad de la familia. Así es. Entonces, mira, Lot expone a su familia. La mala decisión trajo graves consecuencias. Siempre una mala decisión va a traer consecuencias terribles, y lo puedes tú leer en tu casa en Génesis 19. Sus hijas se contaminaron de la vida inmoral de esa ciudad, de Sodoma. Se contaminaron, es más, iban a contraer ya matrimonio con hombres de esa ciudad. Imagínate, hombres que estaban viviendo una vida inmoral abierta. Cuando vienen los dos ángeles a la casa de Lot para poder sacar a Lot de ahí antes de destruir Sodoma, dice la Biblia que los hombres de la ciudad, desde el más viejo hasta el más joven, fueron a la puerta de la casa de Lot y le dijeron: saca a los hombres que tienes ahí adentro, a los hombres que te visitaron, porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Imagínate qué inmoralidad que vivían en Sodoma. Entonces, todo esto obviamente contaminó también a las hijas. Incluso Lot al inicio estaba como que inseguro si salía o no salía de la ciudad, tanto así que los ángeles tuvieron que sacarle, cogerle de la mano a Lot y a su familia y salir. Los yernos, los futuros yernos de Lot, no quisieron salir, porque más les pudo la vida inmoral que estaban viviendo ellos ahí, antes que dejar esa vida. Ve, sus hijas, mira, cometieron incesto con su propio padre y tuvieron hijos. Y también esto va a traer consecuencias generacionales. ¿Por qué? Porque de ahí nacieron estos dos países, estas dos naciones que iba a hacerle la guerra a Israel, que eran los moabitas y los amonitas. Dos pueblos que estuvieron en constante guerra con Israel y que por la historia hasta el día de hoy lo tienen. C, la esposa de Lot murió. Mira, se quedó sin esposa Lot, porque ella también estaba contaminada y no quiso desprenderse del pecado en el que ella estaba viviendo. Ustedes saben la historia, ella mira para atrás cuando la ciudad estaba siendo destruida, porque ella, aunque estaba saliendo de Sodoma, Sodoma no había salido de ella. Y quiero terminar esta parte diciéndote que hay una corriente, la misma corriente que había en Sodoma, esa misma corriente el día de hoy está queriendo cautivar y está cautivando la vida de nuestros jóvenes, es más, la vida también de los padres, porque hay muchos padres que están metidos ahora en temas de pornografía, en temas de una vida inmoral, engañando, siendo engañados, llevando pornografía a su casa, llevando una vida inmoral a su casa y enseñándole también eso a sus hijos. Yo recuerdo en mi vida una vez que un padre nos dijo: yo no quiero que le enseñen a mi hijo que se abstenga de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, porque si él lo quiere hacer antes del matrimonio, yo no me voy a negar. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi hijo entre a la vida, ya cuando se case, entre con experiencia. Imagínate, incluso hay padres que llevan a sus hijos al prostíbulo con esta frase, ¿no? Para que se hagan hombres, que es la frase, ¿no? ¿Verdad? Para que se hagan hombrecitos, entonces llevémosle al hijo al prostíbulo, y hay muchos padres que lo hacen. Es más, hay muchos padres que dan una vida libertina a sus hijos. ¿Para qué? Para que empiecen a experimentar una vida sexual activa. Así es, y bueno, y también además de esta historia quisiéramos llevarlos a Génesis capítulo 34 y vamos a ver ahí una historia bastante triste, la verdad, en los versículos 1 y 2, y mi amor, si me ayudas, Génesis capítulo 34, versículos 1 y 2, vamos a ver la historia de Dina. Dina es la hija de Jacob, ¿no? La hija que se menciona, su nombre, y es la hija que tuvo Jacob con Lea, con su esposa, con su primera esposa. Y dice el 34, versículo 1 y versículo 2, dice: Dina, la hija que Lea le dio a Jacob, fue a visitar a las muchachas del lugar. Habían llegado ellos a Siquén, a la tierra de Siquén, habían acampado ahí y estaban viviendo cercanos a esta ciudad, ¿no? Dice: pero la vio Siquén, que era hijo de Amor, el Hebeo, el jefe de ese lugar,
y por la fuerza se acostó con ella y la deshonró, ¿no? Entonces ahí empieza una historia que termina con la muerte de todo este pueblo, porque los hermanos de Lea se sienten tan agraviados por la violación que sufrió su hermana, que acaban con toda la población y se llevan presos los hijos de Jacob, hermanos de Lea, de Dina, perdón, se llevan presos, se llevan como esclavos a las mujeres de estos hombres y a sus hijos, ¿no? Y su ganado. O sea, se vuelve esto una situación terrible de matanza, de sangre, todo iniciado por un acto inmoral sexual. Dina y su curiosidad natural. Evidentemente, cuando vemos estos dos versículos, vemos la ingenuidad de Dina. Ella quiere conocer, y eso nos pasa con nuestros chicos, ¿no? Incluso cuando son más pequeños. Siempre hay esa necesidad de conocer, esa curiosidad de parte de los niños. Siempre hay ese deseo de tocar lo que se nos dijo que no tocáramos. De ir a donde quizás se nos ha dicho que no vayamos, o quizás nadie nos ha dicho y nosotros igual tenemos la curiosidad. Aquí vemos en Dina una evidente ingenuidad. Ella dice que sale de su campamento para ir a visitar a las chicas del lugar. Seguramente Dina veía a estas chicas y le llamaba la atención la forma de vida de ellas, quería ser amiga, quería conocerlas, quería ser parte del grupo, ¿no? Y lo que encontramos como consecuencia es que estas amistades que ella trata digamos, de tener o cultivar, terminan siendo amistades que la ponen en riesgo. También vemos aquí que los padres no han proporcionado acompañamiento, en este caso, como ejemplo, a Dina, porque no nos dice la Biblia que Dina estaba acompañada ni de su padre ni de su madre, tenía 2 hermanos, no había evidencia, tenían de su presencia por ahí, no dice la Biblia que estaban sus siervos, porque ellos tenían siervos, esclavos y esclavas, no hay ningún tipo de acompañamiento, ni físico, ni emocional, ni de ninguna forma psicológica, ni espiritual para Dina. ¿Y qué pasa? Lo que va a pasar siempre que haya una ovejita por ahí desperdigada. Lobos que la ven, en este caso a Dina, como una presa fácil, ¿no? Y hay todo un proceso de seducción. En la Biblia, en la Reina Valera dice que Siquén la vio, la tomó, ¿no? La atrajo así, ¿no? Se acostó con ella y la violó. Está hablando de todo un proceso de seducción. No es que fue de pronto un día y se le apareció enfrente y sucedió esto, no, sino que hubo un proceso, ¿no? En el cual ella fue víctima de la seducción de este lobo que estaba cerca ahí, ¿no? Y la evidencia, pues, nos deja como, digamos, consecuencias, ¿no? ¿Qué es lo que puede suceder cuando un joven, cuando un adolescente, cual Dina, está en una evidente ingenuidad, está puesto en riesgo por sus amistades, no tiene un acompañamiento correcto de parte de sus padres, y aparte de eso, rondan lobos que están buscando cualquier presa que se les haga fácil de cazar, que la consecuencia va a ser experiencias sexuales traumáticas, quizás no necesariamente como en el caso de Dina, pero si bien es cierto, experiencias sexuales traumáticas, fuera de tiempo, pobres, adictivas, ¿no? Adictivas y distorsionadas, dañinas, que merman, no que bendicen la autoestima, sino que desvían del propósito divino las vidas de los hijos. Por eso es que nosotros podemos sacar a través de estos pasajes que Dios, miren, es tan interesante cómo el Señor nos habla, la Biblia está llena de historias sobre sexualidad, de historias acerca de la sexualidad, tanto la que Dios ha creado adecuadamente como de las consecuencias de un desconocimiento de la sexualidad, como lo que vivía Dina también, ¿no? Y de una aproximación inadecuada a una experiencia sexual, como lo que pasó en este caso. Entonces,
Estos dos ejemplos queremos dejar como inicio para que podamos ir estudiando, podamos ver por qué es tan importante que nosotros los padres definitivamente pongamos en la mesa el tema de la sexualidad con nuestros hijos. Así es, y hay muchas historias que tú puedes ver en la Biblia. Está el caso de David, por ejemplo. Tenemos un hijo de David que viola a su media hermana. Vemos el caso de un sacerdote llamado Elí, que también tiene hijos que viven una vida sexual inadecuada, inmoral. Y bueno, en la Biblia hay muchos casos, la verdad. Te hemos contado el día de hoy dos. ¿Para qué? Para que veas la importancia de poder hablar con nuestros hijos. Mira, dice la palabra de Dios, por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablad, dice, la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y qué mejor con nuestros hijos, el que podamos hablar la verdad con ellos, podamos decirle la verdad. Así es, tenemos que decir la verdad. No podemos esconder la verdad de lo que significa esta parte tan importante de la vida, ¿no? Cuando nos dice hablar verdad, empieza por la casa, ¿no? Así es. Empieza por la familia, empieza por el hogar, ¿no? Cada uno con su prójimo. Es interesante cómo Dios nos pide, porque esto no es, bueno, si quieres, dile, porque a la final, si es bueno un consejo. No, aquí dice de una manera imperativa, hablen la verdad, dejen la mentira. Hablen la verdad, cada uno con sus semejantes. Y nuestros hijos son nuestros semejantes. Son nuestro prójimo, así es. Mira, ¿qué es sexualidad? Es el conjunto de características biológicas, psicológicas, sociales y espirituales que definen a una persona. ¿Por qué esto es importante? Porque una cuestión sexual, un trauma sexual, involucra y afecta toda la vida de una persona. Por eso es que personas que han sido abusadas desde pequeñas quizás y no han superado eso con ayuda de Dios, no han podido sanar ese dolor, les afecta para toda la vida. Se casan y siguen con esas consecuencias llevando en su matrimonio, en su vida, y es más, la transmiten a lo largo de las generaciones. ¿Qué más? La palabra deriva de sexus, que quiere decir sección, es decir, sexo masculino y femenino. o femenino, no más. Así es, y bueno, ahí vemos el tema del erotismo. La sexualidad es aquel macro y el erotismo es aquella parte específica que tiene que ver muchísimo con el sexus, con nuestro sexo, ¿no? Porque de acuerdo a nuestro sexo vivimos nuestro erotismo natural que Dios nos ha dado, ¿no? Porque la Biblia dice, ¿no?, que creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen, ¿no? Varón y hembra los creó, dice Génesis. Así que las características sexuales, esto es importante, papás, las características sexuales están inherentes en el ser humano, en todo lo que él es, ¿no? En todo lo que él es y él hace, ¿no? Entonces yo recuerdo un esposo que una vez decía, mi esposa hasta para planchar la ropa no pierde el glamour, ella coge la manera como ella coge la plancha y le parecía a él tan encantador la forma tan femenina con la que ella hacía todas las cosas, porque tiene que ver y está inherente en todo lo que hacemos, ¿sí? Está inherente, nuestra sexualidad está inherente en todo lo que hacemos. Desde antes de su nacimiento, Dios ya ha puesto, ¿no, verdad? Ya ha formado en nuestro cuerpo nuestros órganos sexuales y ha puesto en nosotros, y no recién en la adolescencia, esta área de la sexualidad. Así es. Esto es importante también. Y ella, claro, ¿no?, como hoy se enseña, que puede, incluso ya hay niños en otros países europeos, que hay niños que pueden escoger su inclinación sexual. Es más, ya ni siquiera hablan del sexo, ¿no, verdad? Sino hablan de su inclinación, se me fue la palabra ahorita, hay otra palabra que ellos utilizan, su orientación, ellos pueden coger, y así que incluso los padres no se pueden meter en aquellas cosas que los hijos pequeños eligen. Pero mira, esto es un ataque que ya estamos teniendo. Y bueno, la autoestima, la imagen corporal, la formación ética y el aprendizaje moral
todos están inherentes en todo lo que es nuestra sexualidad, porque estamos viendo que ella tiene que ver con nuestras características biológicas, psicológicas, sociales, espirituales, que nos definen como seres humanos. Es interesante porque Dios nos hizo así, ¿no? Dios nos hizo así, con una definición sexual que viene desde nuestro nacimiento, desde antes de nuestra formación, ¿no? Y todos, esto papás, tengámoslo presente, todos los seres humanos somos seres sexuados. Todos tenemos características sexuales, todos tenemos un impulso sexual y también tenemos un erotismo, ¿no? Esto es algo muy importante, porque a veces nosotros hemos escuchado, ¿no? Si alguien le pregunta a una persona sobre los niños, dice, yo recuerdo en una ocasión que estábamos conversando con alguien, decía, es que los niños son como ángeles del cielo y ellos no tienen maldad, y si bien es cierto, los niños, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, pues ellos, igual que todos nosotros, necesitamos venir a los pies de Cristo para reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Tenemos que entender que ellos tienen un impulso, igual que el que nosotros tenemos, quizás no desarrollado de la misma forma, porque ellos están en un proceso, en una etapa Pero sí de visibles desde desarrollo. pequeños. Pero evidente, por eso mismo es que, por eso mismo es que vemos ciertas características. Lo que pasa es que en la adolescencia, cuando ya entra, ya aflora específicamente el área de la sexualidad y de las características físicas, entonces para nosotros los padres nos es más evidente. Por eso es que necesitan guía, por eso es que nuestros hijos desde pequeños necesitan ser guiados sobre quiénes son, sobre lo que es su sexualidad, porque su sexualidad no solamente es erotismo, no solamente órganos sexuales, tiene que ver con todo lo que somos los seres humanos. Tú ya lo mencionaste, nace como un ser sexuado. Hay un tabú acá, ¿no? ¿Verdad? El sexo es malo, pero en realidad el sexo lo creó Dios. Y recordemos que Dios dijo que todo lo que Dios hizo le pareció bueno y fue bueno. Y sabes que por eso es que a veces pensamos que los niños, como que cuando son niños no tienen sexo. Entonces decimos, ay no, es mi hijito. Por ahí vemos que a un niño le da un besito a la niña, no, no es porque le guste la niña, no, ni nada de eso. Porque nosotros mismos creemos que el sexo es malo. Entonces creemos que eso es algo que no se está manifestando y que no es evidente en los niños, ¿sí? Nosotros vamos a ver que la sexualidad está evidenciándose, está viviéndose. Hace un tiempo una mamá me decía que empezó a ver que su hija, que tenía unos 4 o 5 añitos, estaba tocando sus partes íntimas. Y ella estaba asustadísima Preocupadísima. porque ella pensaba que su hija ya se había dañado, O sea, que ella pensó, su más bien mente... ella como adulta pensó Exacto. más bien incorrectamente, ¿no? ¿Verdad? Como Sí. algo inmoral. Exactamente. Y más bien ahí lo necesario es guiar al niño, ¿sí? Y ayudarle en un proceso, porque es algo evidente, no a todos los niños les pasa, pero es algo evidente de que cual Dina hay siempre una curiosidad por conocer. Y en el área Natural. sexual hay una curiosidad evidente de parte de todo ser humano. Su cuerpo está cubierto por la mayor zona erógena o erótica y sexual, que es su piel. Mira, esto es importante, por eso es lo que te decía mi esposa, ¿no? Ellos empiezan a tener curiosidad porque su piel es la zona, la mayor zona erógena que tienen los niños. Y todos nosotros, Y porque todos estamos cubiertos nosotros. de piel. Así es. Descubre su cuerpo de forma cotidiana, como te decíamos, ¿no? ¿Verdad? Mientras se están bañando. Es interesante que con los varoncitos, por ejemplo, empiezan a experimentar la erección del pene y ellos de repente sienten cosquillas en el pene, en el glande, porque obviamente es una zona erógena, y empiezan a sentir cosquillas y se empiezan a tocar y les da risas. Entonces, pero es una forma de descubrir su cuerpo de forma cotidiana, de forma natural. El punto es que podamos guiarles Y estar atentos, y estar ¿no? atentos a eso. A todas esas situaciones de la vida cotidiana. Sus aprendizajes son preparatorios a su futura vida sexual, ¿no? Entonces, nosotros no podemos negarnos a esta realidad. Padres, por eso es que nosotros, los padres, tenemos que educar sexualmente en el área sexual a nuestros hijos de una manera correcta, con un acompañamiento.
y no hacernos de la vista gorda que ellos aprendan solos, y tampoco por tratar de evadir nuestro dolor, ¿no? Porque a veces a los papás nos cuesta mucho el hecho de que los hijos sean adolescentes y que les guste un chico o una chica, ¿no? Y que de pronto se empiecen a enamorar y que ni me diga que se va a casar, ya es joven, pero que ni me diga, ni en este momento no quiero que mucho lo veo salir con esta chica. Tenemos que enfrentarnos a la realidad de que somos padres de hijos que son seres sexuados, que se están preparando para la vida sexual de una forma u otra. Miren, así no te guste, tu hijo un día va a ser una persona sexualmente activa, lo va a ser. Así nos querramos hacerlos de la vista gorda. Ahora ahí está la pregunta. ¿Queremos nosotros ser los que los impulsen a una vida sexualmente activa adecuada, sana, que sea feliz para ellos, que esté en el marco de la voluntad de Dios, que sea una bendición no solamente para su vida, sino para nosotros como padres al verlos con una familia constituida, o queremos mejor hacernos los que no vemos para no sufrir el dolor del nido vacío, tal vez? Sí. ¿No? Entonces necesitamos estar pendientes de esto. Hay que conocer la importancia también del respeto a su cuerpo cuando son niños, porque como ellos están en un proceso de desarrollo, fácilmente pueden ser engañados. Así es, engañados, manipulados, y ahí viene el tema de los abusos sexuales que tantos niños han sufrido lastimosamente, y es importante enseñarles esta parte, ¿no? De poder respetar su cuerpo, de que nadie te toque, y hay muchas campañas que se han hecho en las escuelas, de que nadie toque mis partes íntimas, de que nadie me lleve a lugares oscuros, pero eso deben hacer en casa, el poder cuidar, el poder estar velando para que tu hijo se vaya encaminando por el camino adecuado. Mira, experimenta sensaciones específicas en sus órganos genitales que ya los mencionamos, o simplemente te puede decir tu hijo, tu hija, tu pequeñito el día de mañana, me gusta fulano de tal, estoy enamorado de fulano de tal. Yo recuerdo que una madre una vez le castigó a su hijo a su hija porque le dijo eso. Y la pregunta es, ¿por qué le castigaste? Si ella estaba expresando algo que es natural, algo que es normal, el punto es que los padres podamos responder con sabiduría cuando tu hijo viene con algo así, porque es normal que le guste un chico o una chica. Y podemos habernos ganado la confianza de nuestros hijos para que ellos puedan creer en nosotros. Porque muchas veces no podemos acompañar a nuestros hijos porque no nos hemos ganado la confianza de ellos, no hemos sido cercanos a ellos. Entonces, igual que en cualquier otra relación, pues se van a cerrar. Pero en cambio, si hemos generado confianza, entonces vamos a poder ser escuchados por ellos. Y ahora eso es algo que hay que trabajarlo constantemente. No es bueno, me tienes que escuchar y nada más, sino que nosotros como padres tenemos que trabajarlo constantemente, una constante de acompañamiento a nuestros hijos. Así es. Y recuerda que si tienes preguntas o inquietudes, puedes dejarnos ahí en el chat tus preguntas o tus inquietudes que tenga. Vamos con el tema del adolescente, porque de la niñez a la adolescencia, mira, hay algunos cambios que se van dando y vive el adolescente de forma muy intensa el despertar sexual. Esto es muy importante. El adolescente ya de una manera, si de niño tenía la curiosidad, pues bueno, acá en la adolescencia se despertó todo eso aún con más fuerza, con más intensidad. Y es aquí, mira, donde mayormente el mundo suele atrapar a nuestros hijos, en la adolescencia. ¿Por qué? Ellos tienen un poco más de libertad, ellos tienen un poquito más de independencia y empiezan ellos a vivir, a dejarse llevar por las amistades, a dejarse llevar por la mala información, a dejarse llevar por el internet, lo que el internet le enseña, y empiezan a vivir una vida sexual activa desde la adolescencia. Se sienten atraídos a la persona del sexo opuesto. Ya lo dijimos, incluso un niño, una niña puede sentir, pero el adolescente mucho más quiere experimentar ya una relación de enamoramiento e incluso quiere experimentar una relación de tener intimidad con esa persona. Y viene el tema mucho más por querer descubrir al sexo opuesto, descubrir las partes íntimas del sexo opuesto. Se avergüenza de los cambios en su cuerpo, empieza a experimentar cambios, tú sabes, en el varoncito, cambios como incluso su voz, de repente
el crecimiento que tiene también, sus partes íntimas, los vellos púbicos que empiezan también a tener, etcétera. Y les da vergüenza contar un poco eso, ¿no? Y también tener que escuchar a los papás también es algo que de pronto puede causar un poco de molestia, y creo que nos ha pasado a todos, porque todos los que hemos pasado por la adolescencia sabemos que hay momentos bastante incómodos en ella, ¿no? Sí, y, perdón, algo aquí nada más, mi vida. Y el adolescente experimenta algo también que es propio de su edad, que se quiere aislar, ¿no, verdad? Claro, es Se una quiere aislar. característica. De los primeros que se quiere aislar es de sus padres. No quiere estar cercano a ellos, no quiere escucharles. Entonces, es muy importante empezar a trabajar. Por eso dice la palabra de Dios, que instruye al niño desde temprano. Instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Es importante que hagamos este trabajo desde pequeños. Desea experimentar nuevas sensaciones, como hemos estado hablando de eso en el ejemplo de Dina también, y busca una afirmación en una relación de pareja. Para el adolescente, el tener una relación de pareja, para el joven, el tener una relación de pareja significa recibir, ¿no? Una retribución, ¿no? Sobre su afirmación y su autoestima, ¿no? Entonces, por eso no solamente se trata del hecho de poder, de que me gusta el chico, entonces yo quisiera tener una relación de noviazgo o enamoramiento, sino que también significa una afirmación a mi autoestima. ¿Por qué? Porque estamos buscando en esa época mucho de lo que los demás desde afuera nos puedan dar hacia nosotros, ¿no? Y esa es una situación que yo pienso que tiene que ver también con el hecho de que los chicos se sienten también poco a poco motivados al tema de acercarse a las muchachas y conquistarlas, ¿no? Tiene que ver también con eso, ¿no? Y bueno, esta es la época de la menstruación, de la primera menstruación o menarquia, y también de experimentar los sueños húmedos. Y es interesante que a veces los padres no hablamos de esto, ¿no? Entonces, yo en mi caso recuerdo, nadie nunca me dijo nada sobre eso. Un día me levanté mojado, simplemente en mi cama pensé que me había orinado en los pantalones y no sabía yo, la verdad, no sabía qué estaba pasando conmigo. Más adelante, mucho más adelante, entendí que eso era un sueño húmedo propio, natural, normal del adolescente. Incluso las mujercitas. Hay mujercitas que se asustan cuando tienen su primera menstruación porque no ha habido esa preparación. Prepararlos también, no solamente como información, sino emocionalmente, prepararlos para cuando les venga la menstruación, no se asusten, porque para algunos es un evento traumático. Sí, bueno, eso tiene que ver muchísimo con el acompañamiento, porque recuerdo que conversábamos con una señora, ya una señora mayorcita, que ella manifestaba que cuando ella era una niña y vino la menstruación por primera vez, ella se pegó un susto muy grande y pensó que su papá la iba a castigar, porque para ella no había ningún tipo de información sobre lo que estaba experimentando. Recibir situaciones constantes para iniciar una vida sexual. Esto es importante. Como decía Byron hace un momento, estamos siempre recibiendo bombardeos sobre incitaciones sexuales, y cuanto más los chicos, ¿no? Reciben una serie de estímulos y también de cierta forma presión y culpabilidad, ¿no? De que debe iniciar una vida sexual. Lo vemos en las películas, lo vemos en las series, lo vemos en las historias de la vida cotidiana, ¿no? Que hay toda una insistencia Y una presión, ellos, mi vida, una presión sí, social, de amigos. de que deben de iniciar, de que tiene que ser así, porque si no es así, eres un raro, ¿no? Porque si no es así, quizás no te gustan las niñas y deberían de gustarte. Y cosas de este tipo, ¿no? Las amistades, los medios, la música se vuelven invasivos. Se vuelven invasivos sobre la educación sexual de nuestros hijos, ¿no? Y si los chicos no han aprendido a poder enfrentarse a esas situaciones, pueden dejarse llevar, ¿no? Por la corriente y terminar siendo quizás algo que ni siquiera desean hacer, pero la presión ha sido más fuerte, ¿no? Y ha incitado en ellos algo que en su momento no debía de despertarse. Así no era es. el momento. Mira, ¿qué hay en la sociedad el día de hoy? Bueno, que siempre lo ha habido, el sexo libre, el open mind, ¿no? ¿Verdad? Tú puedes tener relaciones sexuales, no importa, cuando tú quieras, cuando tú desees, o sea, tienes libertad.
Y hoy en día el joven le dice a los padres, bueno, es mi cuerpo, con mi cuerpo yo hago lo que yo quiera, pero la verdad es que ustedes saben que nuestros cuerpos le pertenecen al Señor. O sea, somos, dice la palabra que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Las relaciones sexuales prematrimoniales son buenas. La presión, mira, las parejas de enamorados, yo recuerdo en el colegio que había esa presión para que las parejas de enamorados tengan su primer encuentro sexual y formaban las fiestas y te llevaban, entre comillas, a ir a estudiar, pero en realidad era para poder llevarte a colitar, como se dice acá en Quito, para que tengan relaciones sexuales. Y había todo un preámbulo donde los amigos eran los que presionaban y te dicen, no, no es malo, es bueno. El matrimonio y la vida sexual, dice, son cosas distintas y no requieren compromisos. Por eso es que incluso los jóvenes el día de hoy, muchos, la verdad, no se quieren casar. Quieren el beneficio, mi querida esposa, quieren el beneficio, pero no quieren aceptar el compromiso. Así es, y mira, hemos conversado con muchos jóvenes para consejería matrimonial, prematrimonial, y es interesante que la mayoría de los casos, ellos viven un proceso, tienen que hacer un proceso de restauración porque ya al momento de llegar al deseo de, pues, de contraer matrimonio, han tenido ya muchísimas experiencias, o por lo menos una experiencia sexual, ¿no? De tal manera que es necesario que ellos puedan pasar por un proceso en el que el Señor pueda sanar esas áreas, ¿no? Entonces, es algo evidente que cada vez la hiperexcitación sexual hace que nuestros hijos experimenten una vida sexual cuando no es lo que realmente es sano, ¿no? Y bueno, es interesante esto porque dice que la vida lo que se cree ahora, ¿no? Pues que la vida sexual es una cosa y el matrimonio es otra, ¿no? Entonces, mientras yo no me case, estoy bien, ¿no? Porque no estoy en un compromiso. Puedo tener las relaciones sexuales que yo quiera con los novios que yo quiera, ¿no? Y pues mientras yo no me case, mis papás no van a decir nada porque van a estar tranquilos de que yo estoy en casa, Así es. ¿no? Y mientras no haya esto, entonces, cuando la palabra del Señor nos enseña, Él dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Para qué? Para tener relaciones sexuales. Porque dice, y los dos serán una sola Claro. carne. Entonces, Dios no ve por separado el matrimonio y las relaciones sexuales. Para, las, eh, para el Señor, para la palabra de Dios, esto es un acto inherente al matrimonio, específico del matrimonio, no está fuera. Para él no lo ha concebido así. Entonces, y por eso es que mientras más nuestros jóvenes sean engañados con esta separación entre el matrimonio y la vida sexual activa, entonces van a estar viviendo lastimosamente una vida sexual pobre, triste y en pecado, en fornicación. Así es. Mira, la pornografía, dicen hoy en día, es educar a las parejas para una mejor relación sexual. Los psicólogos hoy en día recomiendan ver pornografía. Recomiendan, porque dicen que eso es parte de... El otro día leíamos, ¿te acuerdas de un libro Sí, donde esta sexóloga uh-huh. recomendaba ver pornografía? Decía él que solamente cierta pornografía a la que él le etiquetaba que decía, bueno, esta de acá no, pero de ahí ella recomendaba. Y por eso es que nuestros como jóvenes, elemental, ¿no? como elemental, como algo que algo debía estar en todas las normal. alcobas. Así es. Entonces, y recomendaba incluso a los solteros que puedan educarse en la parte sexual viendo pornografía. Ustedes saben que nuestros chicos empiezan, por lo general, la primera impresión que tienen con el tema de la pornografía es a la edad entre los 9 y 12 años. Tienen su primer encuentro según dicen las estadísticas, ¿no? ¿Verdad? Pero de ahí, la pornografía es adictiva y empiezan con una pornografía llamada blanda y terminan con una pornografía fuerte. ¿Por qué? Porque la adicción siempre quiere más, siempre quieren ir más allá, siempre quieren ver algo nuevo. Claro, y en el proceso de ver, ¿no? Cuando uno ve, estas imágenes llegan a ser muy impactantes, se quedan como marcas selladas en la memoria, ¿no? Y producen lo que se llama en el cerebro inercia en el proceso de excitación, que van a despertar, van
a producir el deseo de seguir viendo, ¿no? Porque ya el cerebro ha sido excitado en eso, ¿no? Entonces, por eso es que la pornografía es adictiva, porque no es que vemos una imagen de ese tipo o una foto de ese tipo y pasamos por la vida como si nada, sino que dejan una marca, una huella anémica, una huella de memoria que se queda pegada en la mente de quien lo está viendo. Así es. También nos dicen que la masturbación es buena para quitar la ansiedad por el sexo. Yo alguna vez escuché a alguien que decía, ok, si quieres practicar la abstinencia, hazlo, pero mastúrbate para que puedas bajar la ansiedad. Y la masturbación también crea adicción, así es, compulsiva. Y hemos conversado con jóvenes que sus padres no se enteraron, pero que un joven desde los 13 años empezó con el tema de la masturbación porque empezó a ver pornografía y aunque no estaba quizás con una chica físicamente, pero se masturbaba y ya era algo compulsivo, que tenía ya 21 años y no podía dejar la masturbación. Por ejemplo, el sexting, que es enviarse fotografías de semidesnudos o desnudos entre los novios, es también algo que está... O entre los amigos. O entre los amigos incluso. Ni siquiera son... Así es. Un enamoramiento. Y hoy revisé una página, un artículo, perdón, de una página que tiene más seguidores que Instagram, que las plataformas digitales que proporcionan películas, donde pagan por una foto de una chica X, le pagan por un video, por algo específico, que, o sea, es como que te dan la carta y tú le dices, yo quiero así, sin sal, con lo de acá, con lo de acá, y mira, y te dan, y dice que esa página es la que está número 1 ahorita en temas de pornografía entre los adolescentes y los jóvenes. Es bueno, te dice el mundo, experimentar con varias parejas sexuales para poder escoger, ¿no, verdad? Entonces, aquí viene el tema de orgías, el tema de los swingers, donde intercambian parejas para la parte sexual. Entonces, ¿qué más? En esta cultura machista, el hombre tiene derecho a tener relaciones con quien quiera y como quiera. Entonces, viene el tema acá de la homosexualidad. Ya de toda clase de perversidad. Y Romanos 1 nos dice eso, ¿no? Que lamentablemente el hombre, el ser humano, va hacia la decadencia sexual, va hacia la decadencia, va cada vez a una perdición de aquello que Dios instituyó, ¿no? Que lo hizo para nuestra naturaleza, que lo hizo para nuestra bendición, ¿no? ¿Y qué pasa con los chicos que no están en esa ola? Pues son los rechazados, ¿no? Son los mal vistos, son los criticados y son a quienes se los toman como si discriminan a los demás. Porque no encajan en esa cultura que está en contra, obviamente, de lo que ellos dicen. Miren, estamos contracorriente, definitivamente. Estamos contracorriente. Ahora, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Y acá me encanta cómo lo parafraseamos, ¿no? Y dijo Dios, allá en Génesis capítulo 1, hágase el sexo y vio Dios que era bueno. El sexo, yo siempre le digo a los jóvenes cuando les predico a ellos, el sexo no es bueno. Ellos me quedan viendo así como que una cara rara, así como quizás alguno de ustedes. Yo les digo, el sexo no es bueno, es buenísimo, pero dentro del plan de Dios, dentro del matrimonio. Su plan era que sea disfrutado por todos los seres humanos en un pacto, mi vida. Así es, así es. Dios no quiere que haya una frustración sexual, o sea, Dios quiere que cada uno, como dice la palabra del Señor, tenga a su esposo, tenga a su esposa y disfrute de una vida sexual activa sana, ¿no? De una vida que realmente es libertad sexual, que realmente es sexo libre, porque sexo libre no es lo que vemos, lo que escuchamos. Sexo libre es cuando hay libertad, ¿no? Lo otro es libertinaje y perversión sexual. Considera Dios el acto sexual tan relevante como un acto de honor y santidad. O sea, Dios les pidió, no les pidió, les ordenó que llenaran la tierra y la poblaran de hijos, ¿no? ¿Qué estaba inmerso en eso? Tener relaciones sexuales. La única manera de tener hijos. Exactamente. No podían hacer burbujitas y con esas burbujitas, pompas de jabón, formar hijitos. No, Dios les envía como un mandamiento a Adán y Eva que ellos
tengan vida sexual. Porque Dios creó el sexo para que sea disfrutado, para que sea disfrutado. Eso es como cuando un papá compra de pronto un juguete que el hijo quiere. Lo que más anhela el padre es ver cómo el niño se divierte con ese juguete, ¿no? ¿Verdad? Pero si el niño lo deja botado ahí, dice, uy, ¿para qué gasté plata en ese juguete si él ni lo disfruta, ¿no? Pero cuando el niño está inmerso en el juego, uno está contento porque dice, mijito, realmente le gustó aquello que le he regalado. Así es, tanto, mira, honra a Dios el matrimonio y la vida sexual, que nos dejó un libro hecho poema sobre el sexo en la pareja. Si tú has leído Cantar de los Cantares, y si no lo has leído, te pido que lo leas, que no es un libro que tampoco está escondido para los jóvenes o adolescentes. Imagínate, Dios que es el Padre por excelencia, Dios que es el Padre perfecto, dice la palabra hablando de los padres terrenales y el Padre celestial. Si los padres terrenales saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre celestial, el Padre perfecto? Y Él nos dejó un hermoso libro para que aprendamos más de la parte sexual. Y me encanta cómo lo hizo, porque es un poema. Eso iba a decir. Sí, y no es simplemente una pareja que va al acto sexual, como hoy en día a veces los novios y los esposos, a veces, y pensando un poco más en el hombre, no, quiere ir al grano, pero no está esto de enamorar, no está esto de poder hacer algo lindo, el preámbulo que se llama, ¿no? El preámbulo antes del acto sexual, ya no hay, ya como que, no sé si que se ha perdido, dicen algunos, pero no sé si que esto a veces simplemente se lo pasa por alto y se quiere ir directamente, y lo voy a decir de frente, a la penetración y nada más. Entonces se ve a la mujer como ¿qué? Como un objeto sexual. Entonces el hombre quiere, ya no quiere pasarse eso, ¿no? ¿Verdad? Porque eso es lo que estamos siendo educados, por ejemplo, a través de la pornografía. Estamos siendo educados a eso. No, estamos siendo educados a ver con tanta crudeza el acto sexual, que los padres vemos el sexo como algo malo. Y no queremos ni pensar que tengamos que prepararlos a nuestros hijos para una vida sexual activa dentro del matrimonio. Y tú lo mencionaste en mi vida, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y me encanta esto, y los dos se funden en un solo ser, y la única manera de fundirse en un solo ser de manera integral, completa, es a través del acto sexual, un acto hermoso que Dios lo creó. Pero mira, Satanás, dice la Biblia en Juan 10:10, que él vino a matar, a robar y a destruir. Y algo que el enemigo ha robado o quiere de alguna manera intoxicar a toda la humanidad es robar eso que Dios nos dejó como algo bueno, distorsionándolo y haciéndolo algo como algo pervertido, pero como algo pervertido aceptable dentro de la sociedad, o sea, de manera como para que te terrible, conformes con ¿no? eso, ¿no? Te conformes porque es lo que hay, no hay más que eso. Cuando Dios nos dio todo, definitivamente lo que Él hizo, bueno en gran manera, porque no dice, y lo hizo Dios bueno como cuando nos califican en el colegio, ¿no? Bueno, regular, excelente. No, Él dijo, Él no necesitó ninguna de esas clasificaciones. Con la palabra bueno fue suficiente para dejarnos claro que todo lo que Él hizo era perfecto. Bueno en gran manera. Así, y lo que tú también mencionabas, mi vida, tengan muchos hijos para que así puedan poblar el mundo y ejercer control sobre él. Mira, les dio la libertad. O sea, el primer matrimonio en la humanidad lo estuvo presidido por Dios, y ese primer matrimonio, el Creador les dijo, vayan y tengan una vida sexual activa, tengan muchos hijos, disfruten. A veces pensamos que el sexo es solamente para tener hijos, pero no es así. Si bien Dios les mandó a tener hijos, pero antes de eso era el que ellos puedan disfrutar de esto hermoso que Él creó. Y este versículo que vamos a ver ahora tiene que ver con el hecho de lo importante que es para Dios el marco del sexo. Tengan todos en alta estima la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales, ¿no? Tengan todos en alta estima. Dios quiere que nosotros les enseñemos a nuestros hijos a tener en alta estima el sexo. Escúchenme, el sexo. Dios quiere que nosotros, es nuestro deber de padres, enseñarles a nuestros hijos
que hay un marco muy importante que le da ese realce y esa alta estima al sexo. Y eso es lo que Dios anhela para ellos. En otra versión dice que honroso sea en todos el lecho matrimonial sin mancilla o El sin hecho porneia, y de ahí viene la porneia, palabra pornografía, de ¿no? la ¿Verdad? que viene la palabra pornografía, ¿no? O inmoralidad sexual como se traduce en esta versión, ¿no? Entonces, porque Dios, no, Dios específicamente nos está hablando de la importancia de cuidar ese tesoro que Él nos dio, que fue el sexo, porque esa fue su voluntad y su orden. Así es. Mira, acá también dice Cantar de los Cantares. Acá te dejamos un verso, ¿no? ¿Verdad? Muy romántico y que va por el área sexual. Dice, yo dije, subiré a la palma, asiré sus ramas, y tus pechos serán ahora como racimos de vid, y el aliento de tu nariz como de manzanas. Mira qué hermoso preámbulo para poder llegar al acto mismo sexual. Qué Claro, hermoso. y si nosotros vemos, está hablando él metafóricamente del cuerpo de la mujer, Así es. definitivamente. Y mira lo que dice, subiré a la palma, ¿no? Ujú. Los que somos casados podemos entender perfectamente. Asiré sus ramas y tus pechos, ahí lo dice, tus pechos serán ahora como racimos de vid, ¿no? Ahora, ahí podemos ver en Cantares que Dios quiere que nosotros sublimemos, que le demos el lugar de honor al sexo en el matrimonio. Así es. Mira, avanzamos por cuestión del tiempo. Rápidamente, queremos escuchar tus preguntas, por favor, al final. Mira, acá hay algunas cosas interesantes. Ya me pasa. Mamá, ¿qué es una novia? Le pregunta el niño a la mamá. Es una araña muy peligrosa. Si ves una, ¡Corre! corre. O sea, esta mamá no quiere que su hijo Ni se entere que es una nunca hace caso. Acá vemos otro meme. Papá, quiero un collar de dientes de tiburón. Imposible, pídeme otra cosa, le dice el papá. Bueno, déjame tener novio. El papá va a Ok, buscar el tiburón. entonces el papá, mija, aquí tienes tu tiburón. Cualquier cosa, menos que el novio. tenga novio, ¿no? ¿Verdad? Y a los padres, sobre todo, yo hubiera puesto aquí el de la escopeta, ¿no? O sea, a ver, ¿quién quiere ser el novio de mi hija con una escopeta grandota acá para poder cuidarla a mi Para hija? recibirle. Mira, la cara que puso tu suegra el día que te conoció. Es normal, o sea, es normal que Esa sintamos cara. celos por nuestros hijos, Así pero es. no es normal que los dejemos o A la quizás deriva. que a la deriva, ¿no? ¿Verdad? Y que no los cuidemos. Y de alguna manera, aunque tengamos celos, debemos aceptar que ellos un día se van a enamorar, se van a casar y se van a ir. Y ya no estarán con nosotros. Dios Sí, así es. nos ha prestado mi vida a los Exactamente, hijos. eso te iba a decir. A veces pensamos que nos regaló, bueno, de cierta manera nos regaló, pero realmente nos prestó, Así porque es. son seres humanos como nosotros, sus vidas no nos pertenecen. Así Y por lo es. tanto son seres humanos independientes, que igual que nosotros necesitan un salvador y hacer sus vidas. Así Y es. qué bonito que es que podamos nosotros acompañarlos en esa formación, en realizar un proceso sano que los lleve a ellos a un éxito maravilloso en todos sus aspectos, no solo académico. Y quizás es bonito lo académico y laboral, pero no es lo que integralmente atañe a su ser. Es importante que puedan ser exitosos emocionalmente y por supuesto en el área sexual. Sí, mira, el sexo y su historia es generacional. A veces no prestamos atención a esta parte, pero esta parte es muy importante. Y el otro día también lo predicamos en la iglesia. ¿Cómo nos afecta la parte generacional? Lo que heredamos. Y muchas veces no solamente son malos hábitos, sino también tenemos una herencia generacional en el tema. En la conducta sexual. En la conducta sexual, exactamente. Por ejemplo, somos padres ahora, pero un día fuimos hijos y nuestros padres nunca nos hablaron acerca del sexo. Entonces, yo tampoco hablo acerca del sexo con mi hijo porque a mí nunca me hablaron, yo tampoco no sé cómo hacerlo. Ok, tenemos que aprender y por eso justamente es el taller, ¿no? ¿Verdad? Claro, y mira, es interesante lo que dice, que las ataduras generacionales se evidencian. Es evidente que tenemos una crisis por causa de no romper muchas ataduras sexuales, ¿no? Por el alto consumo de pornografía que existe. Existe un consumo de pornografía tremendo y lamentablemente las estadísticas
de unos años atrás, de unos 5 o 10 años, señalaban que el 70% de las mujeres en nuestro país habían sufrido de la niñez de algún tipo de abuso sexual o un roce sexual inadecuado en su niñez. Entonces, hay un alto consumo de pornografía, no solamente afuera, en las iglesias. Hay un alto consumo de pornografía. ¿Y qué evidencia esto? Que hay una crisis moral, que hay una atadura que no ha sido rota sobre lo que realmente es el sexo y su desconocimiento de parte de los padres y también de los hijos. Ahí está lo que tú mencionabas, el abuso sexual se vuelve una puerta abierta de inmoralidad que destruye la protección psicológica, espiritual y física de los hijos en los hogares. El abuso sexual, observación del acto de los padres, por ejemplo, manoseos, violación, iniciación prematura, sexting, debilita a las familias y se replica por generaciones. Mira, a veces nosotros exponemos a nuestros hijos en esta parte de la inmoralidad sexual, porque pensando en esta parte primera, ¿no? Los padres a veces no tenemos esa intimidad en nuestra casa para poder tener relaciones sexuales, y los hijos muchas veces son partícipes de eso, y ven, yo recuerdo una vez que alguien me dijo, pastor, la verdad nosotros no tenemos tenemos un solo cuarto, y ahí esperamos que nuestros hijos se duerman para después de eso tener relaciones sexuales, pero la verdad es que eso no era adecuado y no es adecuado. ¿Por qué? Porque uno debe buscar intimidad y aunque tu hijo esté dormido, aparte de que se puede despertar, también ellos, aunque dormidos, están ellos escuchando, están presentes ahí. Así es, entonces sí es bueno que los esposos le den prioridad a este tipo de espacios para su vida sexual, ¿no? en la que ellos puedan cuidar también de sus hijos. Sí, y solo menciona algo más ahí. Es importante que los padres también podamos modelar a nuestros hijos la manera de tratar también al cónyuge. Mira, eso es parte, creo yo, también de la sexualidad. Ver cómo los vemos, cómo los tratamos, cómo los enamoramos. ¿Para qué? Para que ellos también aprendan y lo puedan replicar. Así es, creencias del sexo erradas como las que son mostradas en material pornográfico, que hemos hablado de eso, acerca del rol del hombre y de la mujer, ¿no? Hacen que se vea cada vez más denigrante el sexo y no en la noble y honorable, digamos, nivel en el que debemos de tenerlo, ¿no? Y conducen a pensar de una forma inadecuada y a transmitir esa forma de pensar a los hijos. Y bueno, pues cuando hablamos de esto, es importante que los padres podamos asumirnos como educadores de la vida sexual de nuestros hijos, no como opciones, no como una segunda opción, no como una de las opciones, como responsables de la vida sexual de nuestros hijos, porque Dios nos ha hecho a nosotros responsables del conocimiento y del aprendizaje que ellos tengan acerca del sexo. Así es. Y este es el primer compromiso, queridos papitos, asumir. Yo quisiera que en tu casa tú quizás lo puedas mencionar, abrir tu boca y decir, yo asumo la educación sexual de mis hijos. Aunque a mí no me enseñaron, aunque yo no aprendí, pero voy a aprender y les voy a enseñar correctamente a mis hijos. No dejar ni permitir que otros influyan en la educación sexual de tus hijos. No permitas, no dejes que la escuela e incluso, no sé, dejarle a la iglesia el trabajo cuando es tu responsabilidad, y no permitas que otros influyan porque tú no sabes qué le están enseñando. 3, afirma la masculinidad y la feminidad de tu hijo, de tu hija. Mira, esto es muy importante. A veces lo que los hijos reciben de los padres a veces son burlas, son palabras negativas, son etiquetas. Ponen en duda, ¿no? Con ciertos comentarios la sexualidad del niño, ¿no? Yo recuerdo que conversábamos también con un joven, bueno, no joven, ya un adulto. Había él estado metido en la prostitución desde prácticamente los 11 años y él era transexual y él manifestaba que una de las cosas
que si recibía él mucho como bombardeo cuando era niño, era que aparte de que había sufrido abuso sexual, su mamá le decía, eres tan lindo, mijito, que debiste de haber nacido niña. Eres tan bonito que no tienes el rostro de un hombre, sino el de una niña. Entonces tenemos que saber lo que decimos a nuestros hijos y tenemos que aprender a afirmar su masculinidad en el caso de los varoncitos y la feminidad en los niños. No ser de los padres que de pronto etiquetamos a nuestros hijos. Porque el varón no le gusta el fútbol, bueno, entonces algo raro está ese niño, debería de gustarle el fútbol. No es como el hijo que yo esperaba, no, porque cada ser humano tiene sus características y tiene sus potencialidades y tiene libertad de, pues, de inclinarse al arte o a la música o a la cocina o a lo que le guste, ¿no? Y esto es algo importante. Nunca, nunca digamos algo que de alguna forma descalifique la masculinidad o la feminidad de nuestros hijos. Así es. Mira, como pareja, mostrar el ejemplo de amor, lo que decía hace un momento, ¿no? Y el afecto el uno al otro, ya que esto es modelamiento de la educación sexual. Papitos, empieza por ustedes, empieza por nosotros. La forma como nos tratamos, cómo nos enamoramos, cómo nos hablamos en momentos buenos, pero también en momentos complicados, en momentos quizás de alguna dificultad, de escasez en la casa, que vean ellos un modelo de un hombre conforme al corazón de Dios, conforme al modelo de Dios, y una mujer también conforme al modelo de Dios, no conforme a lo que la sociedad dice. Hay mucho machismo en nuestra cultura, donde el hombre cree que puede hacer lo que él quiere, puede tener otras mujeres, puede ir a prostíbulos, y el hombre tiene el derecho, y la mujer tiene que perdonarle y estar en la casita sumisa. No, que aprendamos en verdad a ser hombres de Dios y mujeres también que honren a Dios y que esto sirva. Esto creo que es algo, una herramienta poderosa que Dios nos ha dado, el que modelemos en nuestra propia casa. Mira, si papá trata mal a mamá, y si tú tienes una hija, una mujercita, ella va a pensar que eso es normal, inconscientemente, aunque conscientemente quizás resienta. Inconscientemente ella va a buscar un esposo en algún momento de su vida, un hombre que aunque la trate mal, ella va a pensar que eso es normal. Y uno puede ver que muchas veces las mujeres que sufren maltrato el día de hoy es porque vieron maltrato en sus casas. Tienen una carente imagen de la paternidad. Así es. Y esto también me gusta mucho, mantén una vida espiritual y sexual sana. Queremos que nuestros hijos tengan una vida sexual sana, tengámosla nosotros. No podemos pedirles lo que nosotros no hemos iniciado en nuestras vidas. Hagamos el compromiso, sea que seamos pareja de esposos que estamos casados, o sea que estamos divorciados, no sé, o viudos, ¿no? Es importante mantener una vida sexual y espiritual sanas, que sean también una forma de modelar a nuestros hijos cómo es en el orden, ¿no? Cómo es lo que realmente es saludable para ellos. Tener un discurso coherente y respetuoso, como bien señalaba Byron, hacia las personas del mismo sexo tiene que ver muchísimo con el concepto, la idea que va a ser el hijo sobre lo que es una mujer y la hija sobre lo que es un varón. Así es. A veces nos cuesta tocar el tema del sexo y decimos, pero ok, dime cómo empiezo un tema de esos tan complicados, ok, instruye con la Biblia. Aquí la clave. Algo que nos ha servido. Empieza con la Biblia. Algo que nos ha servido mucho a nosotros es contar las historias bíblicas. Y ahí encontramos incesto, encontramos violaciones, encontramos relaciones sexuales sanas, encontramos enamoramiento, encontramos amistad, encontramos de todo. Ten tiempos especiales para afirmar su feminidad o masculinidad, lo que hace un momento ya mencionábamos. Ten tiempos para afirmar. Yo recuerdo que algo que he hecho con mis hijas para afirmar su feminidad, yo las he sacado a una cita de padre e hija y las he invitado a una cena especial, les he dado un anillo para poder también hacerlas sentir que ellas son especiales, pero también para que ellas puedan hacer un compromiso con Dios, de cuidar su cuerpo, de cuidar su corazón. Igual con el varoncito hemos tenido salidas. Y de ceder también, de ceder a papá, cuando hicimos esto con nuestra hija mayor, de ceder a papá
digamos, el derecho de permitirle a él guiarla con respecto al enamoramiento. Ujú. Y inmersa yo, pues, ¿no? Como madre también. Porque creemos que esto no es algo, simplemente, no veas esto, ¿qué estás viendo? Presta la tablet. No se trata de simplemente querer imponer, se trata de aprender a llegar al corazón de nuestros hijos. Ese es el ¿Cómo es que el Señor Jesús, Byron Velasco, esposo, cómo es que el Señor Jesús llegó a nuestras vidas si no fue a través de tocar nuestros corazones? definitivamente. Él no fue irrespetuoso con nosotros, aunque nosotros éramos más que vil pecadores, dice la palabra, ¿no? Ujú. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor no viene sobre nosotros con una actitud de recriminarnos, Así sino más bien es. de salvarnos. Entonces, gana nuestro corazón, Jesús viene a nuestra vida, gana nuestro corazón, y ahí es cuando nosotros podemos con toda confianza hacer pues esta decisión por Cristo y entregarle nuestra vida. Tenemos que aprender a ganarnos el corazón de nuestros hijos y no simplemente dar sermones, porque esos sermones se van a salir por la otra oreja, ¿no? No tenemos autoridad. Presta atención a los detalles sutiles con respecto a lo que pasa con tu adolescente, con tu joven, cómo habla, cómo actúa, ¿No? ¿sí? Y pensar quizás en mi vida, a veces ellos, qué sé yo, se encierran en el cuarto, a veces ellos ya dan por ahí luces de que algo no anda bien, algo no está bien, o a veces los padres ni siquiera nos damos cuenta de esos detalles, ¿no? ¿Verdad? Pero presta atención a y, cada y cosita muéstrale, de tu hijo. y muéstrales que tú estás prestando atención, ¿sí? Háblale sobre el matrimonio. Tú háblale, prepárale, mijito, cuando tú te cases. No, quizá ahora estás todavía jovencito o adolescente, pero llegará un momento, háblale sobre eso. Siéntate con él a conversar, búscalo para conversar. No tengan miedo de que se enamore. Acompáñalo, acompáñalo, porque es importante que tú estés cerca para que lo puedas guiar. Si ha sido una buena decisión o una mala decisión y tú no estás cerca, tú no vas a poder saber si es que puedes ayudarlo. ¿De qué manera tú puedes ayudarlo? Presenta en oración, esto es muy importante, papás, presentar en oración tus impulsos sexuales. ¿Cómo está tu vida sexual? ¿Está en orden tu vida sexual? ¿Está en la santidad que Dios quiere y en el honor que quiere que le demos a esa área de nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida sexual? Pongamos nuestra vida sexual en primer lugar, nuestros impulsos sexuales, presentémoslos delante del Señor y enseñémosles a nuestros hijos también a presentar sus impulsos sexuales, ¿no? Sus anhelos, su deseo de enamoramiento, para que todo esto sea puesto en las manos del Señor. Si está enamorado y todavía no es el tiempo, está muy adolescente, está muy chico para eso, enséñale a presentar sus sentimientos, enséñale a presentar su corazón delante de Dios. No va a ser fácil y tampoco va a ser con una sola conversación. No es que yo sí he conversado con él, pero él no me hace caso. Es que no es solo una conversación, es tu oración constante, es tu presencia en su vida constante, es tu impulsarlo constantemente, son tus palabras de afirmación todo el tiempo, son tus rodillas dobladas por él, ¿no? Y cuando estamos en matrimonio, cuando somos dos los que estamos atendiendo a un hijo, entonces es importante que haya siempre acuerdos, siempre acuerdos. ¿Cómo nosotros podemos darle solución a cualquier situación, ya sea de pareja o de la familia o de los hijos? Es a través de los acuerdos. Yo siempre le digo a mi esposo, a ver, esposo, ¿cómo vamos a proceder en esto? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a proceder frente a nuestros hijos? ¿Cuál es el acuerdo? Hagamos acuerdos. No es que es difícil hacer acuerdos. Sí, es difícil, pero aquí dice, la palabra del Señor dice, como saetas en manos del valiente, como saetas en manos del valiente, ¿no? Quiere decir que sí, va a ser difícil, pero tenemos que afrontarlo, porque nadie más se va a interesar en nuestros hijos como nosotros. Son nuestros hijos. Mañana la bendición va a ser para nosotros en la gratificación de verlos felices. O vamos a ser nosotros los que vamos a sentirnos muy tristes también
si no hemos podido asumir con valentía nuestro rol y enseñarles a nuestros hijos la importancia de tener una vida sexual activa en el tiempo de Dios, de la forma que Dios lo quiere y en ese maravilloso marco que Dios quiere que tenga y que es propio del matrimonio. Así es. Así que no tengas temor, no tengas miedo, impúlsalos. Impúlsalos para que ellos puedan formar hogares sanos, hogares que sean de bendición y que las siguientes generaciones, mira, sean mejores que las que ahora tenemos. Hay tanto que hablar de este tema, mis queridos amigos y hermanos, pero quisiéramos escuchar si hay alguna pregunta, inquietud que ustedes tengan para, pues, en la medida de lo posible, poder responder sus inquietudes, sus preguntas que puedan tener en este momento.